Cuando Bernie Ecclestone firmó el primer contrato con el circuito de Jerez, una de las cosas de las que más disfrutaba no era de las carreras en el circuito gaditano, era de las bandejas de langostinos de Sanlúcar que le llevaba el alcalde Pedro Pacheco. Esa es una de las partes, uno de los párrafos de la historia que hoy nos trae Diego Ámez en modo audiolibro del capítulo que hay en Los Locos del Volante. Diego, cuéntanos. Hasta 1981, el Gran Premio de España de Fórmula 1 se había disputado en toda su historia en los circuitos de Pedralbes, Montjuic y Jarama. En los 70 se estuvo alternando entre estos dos últimos, pero un terrible accidente protagonizado por Rolf Stomlen en 1975 se cobró la vida de 5 espectadores en el trazado barcelonés, llevando al Jarama a ser el único destino de la categoría hasta 1981, que fue la última vez en que se pisó. España desapareció del calendario hasta que en los albores de la democracia, un joven y ruidoso alcalde andaluz, Pedro Pacheco, tuvo la ocurrencia de crear un circuito que diera voz a su localidad a nivel internacional. Pacheco llegó a la alcaldía de Jerez de la mano del partido andalucista con apenas 29 años. Vehemente, al tiempo que portador de la gracia que solo los gaditanos atesoran, se resistía a atender las invitaciones del club organizador de una carrera de motos perteneciente al Campeonato de España y que se disputaba en un polígono industrial. Al alcalde le desagradaba el aspecto pobretón y exento de brillo de un evento que, creado con cariño durante las fiestas de la Merced, poco ayudaba a crear la imagen de la ciudad que quería ver. Ante la insistencia de los moteros finalmente cedió y acudió a la carrera sin demasiado entusiasmo. Micrófono en mano y sin pensárselo mucho, en plena entrega de trofeos se lanzó y dejó boquiabiertos a los presentes cuando dijo: «Esta es la última vez que vengo a entregar premios a un sitio como este». Guardó un instante de silencio y a continuación dijo con voz grave: «Vamos a hacer un circuito de carreras». El plan echó a rodar y semanas después, a través de un miembro del motoclub, le ofrecieron unos terrenos al ayuntamiento para que desarrollasen el proyecto. A la mañana siguiente, Pacheco se calzó unas botas y se presentó con su equipo en unas lomas a las afueras, donde había varias casas desperdigadas, y que según el edil incluso contaban con expedientes incoados por evidente ilegalidad. El grupo fue subiendo y bajando las colinas y el alcalde vio claras las posibilidades ante la facilidad que aquella orografía permitía a la hora de otear gran parte del hipotético trazado de un solo vistazo. Tras un largo peregrinaje por entidades públicas de diversa índole, el grueso de los fondos para financiar el proyecto fue aportado por el Consejo Superior de Deportes y la construcción se encargó una empresa sevillana. Pero era necesario llenar aquello con contenido de calidad. Así que el siguiente paso era evidente: recuperar el Gran Premio de España de Fórmula 1. Así que se pusieron en contacto con la organización de Bernie Ecclestone. Se sucedieron varias visitas y reuniones y las posiciones se fueron acercando. La comisión estaba formada por Pedro Pacheco, Vidal Castro, presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, y Carlos Aranda, un amigo del primero que trabajaba con Iberia y, al estar casado con una británica, ejercía de traductor. Era el único que hablaba la lengua de Shakespeare. Ecclestone se había hecho con el control de la Fórmula 1 unos años antes. Su organización daba sus primeros pasos y compaginaba estas tareas con la dirección de la escudería Brabham. Así que les citó en los despachos anexos a la nave de Milton Keynes, donde operaba la escudería. Desde donde estaban sentados se podía oír el bramido de los motores que ese año pilotaban Nelson Piquet y Theo Fabi. Ecclestone se sentó a solas con ellos y negociaron los pormenores del acuerdo que iban desgranando poco a poco, cada 5 o 10 minutos, y cuando un capítulo estaba medio cerrado, el directivo siempre dejaba algunas preguntas en el aire y abandonaba la austera sala con la excusa de ir a consultar algún detalle legal y les invitaba a revisar y madurar los siguientes puntos del contrato. Cada vez que volvía, atacaban otra cascada de epígrafes que iban negociando y a los que iban poniendo precio. Las piezas encajaban debido a una previsible climatología favorecedora, unas buenas conexiones aéreas, la cercanía de Marbella,
Portugal y Gibraltar. Había buenos mimbres. El acuerdo se iba cerrando con un canon a pagar por los andaluces que iba extrañamente fluctuando. A última hora de la mañana se llegó al acuerdo final, se rubricaron los documentos y todos sonrieron. La cifra a abonar parecía satisfacer a ambas partes y Eccleston ofreció: «Peter», así es como llamaba Pacheco, «os invito a comer». Los cuatro se subieron en un BMW oscuro. El menudo británico se puso al volante y a una sorprendente alta velocidad los transportó hasta un bar cercano donde se comieron unos sándwiches y unos refrescos. No fue que digamos un banquete. Años después, supieron que cada vez que Eccleston salía de la sala, lo que hacía era acceder a otro despacho contiguo en el que estaba Pascual Maragall, el alcalde socialista de Barcelona, con el que mantenía una reunión paralela. En realidad, no estaba comercializando su carrera, sino que la estaba subastando entre ambas partes. Los de Jerez se la llevaron cuando Maragall se rindió ante las cifras requeridas. Para la construcción del trazado se echó mano de la compañía sevillana Ayesa, que ante la premura por acabar la pista en las fechas programadas, tuvo a personal trabajando las 24 horas del día durante muchas jornadas. La Federación Internacional de Automovilismo exige que, antes de que una pista de nueva creación comience su actividad, haya celebrado una prueba de cierto peso. Como no podía ser de otra manera, así le fue requerido a Jerez, y a finales de 1985 se organizó una prueba que, tal y como estaba previsto, dejó claras las carencias y problemas de juventud del flamante trazado. En ella participaron Emilio de Villota, Fermín Vélez y Paco Romero, que acababa de hacer las 24 horas de Le Mans. La climatología no ayudó aquel diciembre y cayó el diluvio universal sobre el circuito. El problema más acuciante consistió en los enormes charcos que se formaban en ciertas zonas, algo que tuvieron que solventar antes de que llegase la primera cita mundialista. La pista no podía drenar tales cantidades de agua y hubo que modificar las conducciones y el alcantarillado bajo el asfalto. Se cayeron muros, varias torres de luces se desplomaron, había una cuarta de barro en los aparcamientos y parte de la megafonía sucumbió ante el soplido de las hélices de un helicóptero. Realmente fueron unos principios duros. Una de las cláusulas en el pacto con la incipiente compañía de Bernie Eccleston estipulaba que la organización correría por parte de los andaluces. Así que una comisión del circuito acudió a varias carreras para tomar nota de procedimientos, rutinas y necesidades y las implementaron en lo que sería el primer Gran Premio andaluz de la historia. Con la avanzadilla de Eccleston, el primero en llegar la semana previa a la carrera fue el delegado comercial de la Fórmula 1, Paddy McNally, un antiguo novio de la duquesa de York y reportero de Autosport que decidió dedicarse a temas comerciales, mucho más lucrativos, y se enroló en las filas de Marlboro antes de trabajar directamente para la Fórmula 1. Cuando Eccleston le conoció, fue consciente de sus capacidades y le fichó para que se hiciera cargo de todo lo relacionado con la publicidad. El experiodista entró en Jerez como un elefante en una cacharrería. La organización había dispuesto una valla azul que partía del edificio de boxes y que separaba el paddock de la zona de aparcamientos existente en el interior de la pista. Lo primero que hizo McNally fue arrancar de cuajo un cartelito que había en la valla indicando el lugar en el que el coche oficial del alcalde podía aparcar, según su criterio. Esas cosas las tenía que decidir él. Lo siguiente fue montar un lío más que notable al ver un cartel que anunciaba la Expo 92 en la primera curva. Afirmaba con aspavientos que si aquellos querían poner allí su publicidad, tendrían que pasar por caja. Peor fue cuando, espantado, vio que la torre de control, erigida en el centro de la pista, donde asisten a las carreras los VIPs de los VIPs, estaba presidida, a modo de veleta, por una botella de vino publicitaria con las formas de tío Pepe. McNally pidió que quitasen inmediatamente eso de allí. Los empleados que la acompañaban intentaron hacerle entender que era un patrocinador importante, a lo que respondió que o lo quitaban o traería un helicóptero con un enorme paño negro que lo tapase
todo. El asunto alcanzó el grado de paranoia cuando, por un cambio de viento, el cercano aeropuerto de Jerez modificó la dirección de despegue de los aviones y en el preciso instante en que McNally paseaba por la pista con su inspección, un avión de la compañía Aviaco pasó por la vertical de las instalaciones. El ejecutivo alzó la mirada, abrió los ojos y cuando vio las inscripciones con el nombre de la compañía pintado en la panza de la aeronave, gritó: ¡Y ese también tiene que pagar! Acto seguido, ordenó a uno de sus asistentes que llamase al aeropuerto para que alterasen la trayectoria de los vuelos. La situación era tensa, o al menos lo fue hasta que llegó Bernie Ecclestone. Él adquirió el papel de poli bueno e iba dando soluciones a las trabas encontradas. Con Expo 92, publicidad institucional, se llegó a un acuerdo y con Tío Pepe dejó de haber problemas cuando se supo que era la marca que daba nombre a la carrera y abonaba por ello una ingente cantidad de dinero con la que se pagaba el canon de esta. Todo ello se solventó en una reunión con el británico en su autobús oficina, conocido en el paddock como el Kremlin. Bernie hizo a Pacheco sentarse a su izquierda y, aunque no hablaba español, ni Pacheco inglés, cada vez que surgía una cuita le agarraba por el antebrazo, sonreía y asintía con la cabeza, intentando transmitir al preocupado alcalde la intención de dar con una solución para cada gotera. Desde entonces, Pacheco llamó a Ecclestone el tío Bernie. Al día siguiente, apareció por el circuito a días de la carrera con una bandeja de los mejores langostinos de Sanlúcar que pudo encontrar y de los que Pacheco afirma que parecían cocodrilos de lo grandes que eran. A Bernie se le iluminó la cara con tan inesperado menú y agradeció el regalo. Declaró que nunca había visto marisco de semejante calibre. La carrera se disputó sin incidencias con un final de infarto. Nigel Mansell y Ayrton Senna se disputaron la victoria con la ayuda de la photo finish. Le separaron 14 milésimas en su paso por meta. Ganó el brasileño. No asistió mucho público, pero hubo una sensación de satisfacción entre todas las partes. En los alrededores del recinto había un tipo que por 500 pesetas, 3 euros, te abría un agujero en la alambrada con una cizalla. Ecclestone y su organización se encontraban cómodos en Jerez. El acuerdo era beneficioso. Los patrocinadores estaban contentos. Se entendían estupendamente con la entidad local. El clima era bueno. ¿Y la comida? La comida era excelente. En aquella época todavía no estaban del todo instaurados los llamados hospitalities de los equipos, y cada cual se las componía a su criterio con el tema alimenticio. En el caso de la organización, no existía duda alguna. El sitio era el Mesón La Cueva, a escasos 500 metros del circuito. Carnes, marisco y copas al final era el menú por el que todos los integrantes del circo se pirraban. Tanto es así que Bernie compraba siempre un puñado de jamones antes de marcharse. En esa época, la importación de productos porcinos en Gran Bretaña estaba absolutamente prohibida. Así que utilizaba los trailers de los equipos para introducirlos ilegalmente en el país, algo que no hacía él personalmente. El que sí lo hacía era Ayrton Senna, que se mataba por las patas de jamón, las mismas que cargaba afanosamente en su jet privado cuando volvía a Inglaterra, lugar donde tenía fijada su residencia. Amparado en su fama internacional, ningún empleado de la seguridad de los aeropuertos se entretenía en parar y comprobar su carga. Sencillamente le pedían autógrafos y el piloto brasileño daba buena cuenta más tarde de los 5 Jotas. Tan bien le fue a la cueva que acabó montando un hotel de 60 habitaciones pegado al restaurante. Sus primeros inquilinos, los que inauguraron el establecimiento, fueron los miembros de los equipos ciclistas Amaya y Kelme. En 1992, la Vuelta Ciclista a España arrancaba desde Jerez y montaron allí su base de operaciones. Desde entonces, prácticamente todos los pilotos, managers, directores de equipo y técnicos de importancia se han sentado en su comedor. Joaquín, el propietario del establecimiento, muestra orgulloso las fotografías de sus comensales y en las paredes cuelgan imágenes de Fernando Alonso, Michael y Ralf Schumacher, Ron Dennis, Flavio Briatore,
Frank Williams, Nelson Piquet, Jacques Villeneuve, Emerson Fittipaldi, Jaime Alguersuari, Mark Webber, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel o pilotos de motos, golfistas o ciclistas como Miguel Indurain, Pedro Delgado, Severiano Ballesteros, José María Olazábal, Sito Pons, Juan Garriga, Kevin Swans, Wayne Rainey, Randy Mamola, Alex Cribillé, Marc Márquez, Dani Pedrosa. Es una larguísima lista. Unos abonados perennes al hotel son la familia de Felipe Massa. Padre y hermanos siempre se quedan allí cuando el brasileño rueda en Jerez, al igual que el personal de Williams, Pirelli o Bridgestone. Cuando visitan Jerez, la cueva es la sede no oficial de la Fórmula 1, posición que comparte con el Hotel Montecastillo. El feliz matrimonio de la Fórmula 1 con Jerez duró hasta 1990. Los dirigentes barceloneses querían redondear los fastos olímpicos del 92 y tener en su catálogo de actividades una carrera de Fórmula 1 aumentaba el caché de la zona. Presionaron con mucha energía a Ecclestone. La nueva pista de Montmeló se inauguró en 1991 y acogió la primera carrera de una larga serie de ellas, para disgusto de los gaditanos. La puntilla para el edil andalucista fue que Tío Pepe, patrocinador del evento andaluz, decidió que el cambio era positivo para su política comercial y aceptó trasladarse de la mano de la Fórmula 1 a tierras catalanas. Pacheco montó en cólera cuando le arrebataron su carrera y en una reunión espetó al inglés que los contratos están para cumplirlos, no para romperlos. A lo que el británico dijo que los contratos también están para romperlos. El ayuntamiento empezó a mover el tema legal y remitió una citación a la oficina permanente que tenía la Fórmula 1 en la calle Porvera. El servicio legal de la FOPA acogió aquello con ciertos reparos, con el temor de enzarzarse en una larga y costosa batalla legal. Bernie sabía que había faltado a su palabra y prometió que con el tiempo les recompensaría con otra carrera. Era el Gran Premio de Europa de 1997. Muchas gracias, Diego. Una buena historia del libro Los Locos del Volante, volumen 1, que está disponible en Amazon, pero que en motor.es te traemos en modo audiolibro para que las puedas disfrutar a coste cero. A ver qué es lo que nos traes en la próxima historia, Diego.